Buenas tardes para todos los que nos acompañan en este homenaje póstumo a la profesora investigadora Violeta Rojo. Vamos a comenzar como todas las sesiones del seminario del seminario de escritoras venezolanas, compartiéndoles que este seminario realiza una actividad mensual dedicada a una investigadora venezolana. Esas actividades se hacen la mayoría por Zoom, solo algunas son presenciales en la sede de Bordes. Y quisiera mencionarles que el año pasado hicimos una actividad dedicada a Lauro Antillano y su novela Solitaria Solidaria en enero. Luego en febrero lo dedicamos a la poesía de Annie Ossot. En marzo a la narradora Carmen Vincenti. En abril tuvimos una conferencia con el profesor Rubi Guerra sobre cuentistas venezolanas del siglo XXI. En mayo se lo dedicamos a la poeta Millo Bestrini y en junio a la narradora Milagro Socorro. Julio lo dedicamos a la novela Doña Inés contra el olvido de Ana Teresa Torres. Agosto a la poeta Rowena Gil. Septiembre a la poeta Yolanda Pantin. Octubre de nuevo nos dedicamos a Teresa de la Parra. Y en noviembre solemos hacer un encuentro de escritoras tachirenses en la sede de la Fundación Bordes. Todas estas actividades están disponibles a través del canal de la Fundación Bordes de YouTube. Vamos entonces a iniciar este homenaje póstumo a Violeta Rojo. Como sabemos, nació en Caracas en 1959 y murió el 12 de diciembre del 2024. Ahí hay un error en la fecha. Voy a hablar entonces de los rasgos más esenciales de su vida. Esto es un resumen. Quienes nos comparten hoy su percepción de esta extraordinaria investigadora seguramente aportarán otros detalles. Violeta Rojo fue doctora en letras y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela. Fue Research Fellow en Keystone University en Reino Unido en 2000 y 2001. Profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, profesora invitada en la Universidad de Camagüey, Argentina, de la Universidad de los Andes y de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde 2013 y dirigió la revista Argos de la Simón Bolívar entre 2002 y 2005. Se especializó en literatura venezolana, narrativa venezolana del siglo XXI, teoría literaria y el estudio de la minificción. Ha publicado libros sobre narrativa venezolana como Las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos, 2018, la biografía de la pianista Teresa Carreño, 2005, y varios libros sobre teoría de la minificción, como La lectura de minificción, 2016, Liberándose de la tiranía de los géneros y otros ensayos sobre minificción, 2015, Breve manual ampliado para reconocer minicuentos, 2009, Breve manual para reconocer minicuentos, en 1996, además de múltiples artículos en revistas académicas. También publicó dos antologías sobre la minificción venezolana: Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana, 2009, y El minicuento en Venezuela, 2004-2007. Además de las antologías con Kira Kariakin y Virginia Riquelme, 100 mujeres contra la violencia de género, 2015, y con Héctor Abad Faciolince y Carlos Leáñez Aristimuño, Antología de la novísima narrativa breve hispanoamericana, 2008. Su obra más reciente es el ensayo La minificción ya no es lo que era, 2020. Y como es nuestra costumbre, presentamos algunas portadas de sus obras que se encuentran en la web. Les agradecemos a todos los que participan en este homenaje que mantengan sus micrófonos apagados. Al final daremos unos minutos para que puedan participar.
Las actividades del seminario están disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Bordes. Nos pueden seguir hasta a través de una cuenta de Twitter y si quieren recibir información frecuente de las actividades que hace el Seminario de Escritoras Venezolanas, nos pueden escribir a través del correo profesoramarisolgarcia@gmail.com y les incorporaremos al grupo de WhatsApp a través del cual mandamos toda la información y sobre todo quiero especificar que es un seminario que tiene dos objetivos. El objetivo es promover la lectura de las obras de las escritoras, por un lado, y por el otro, promover la lectura de la obra crítica que sobre esas obras se ha realizado, se ha publicado. Entonces, en ese sentido, en el grupo de WhatsApp aprovechamos para colgar ahí toda la información que conseguimos sobre la obra y sobre la crítica. La próxima actividad que realizaremos va a ser en febrero y será otro homenaje póstumo porque lamentablemente a finales del año pasado también nos dejó Elisa Lerner. Así que su homenaje será el 19 de febrero a las 4 de la tarde. Bueno, sin más que ofrecer, sino el hermoso programa de homenaje póstumo que hemos preparado con la colaboración de Néstor Mendoza. Voy a dejarlo entonces para que él presente a quienes van a participar de este homenaje. Hola Marisol. Néstor, Sí, si deseas que proyecte el video, me avisas. bueno, gracias a todas ustedes, a todos los que nos acompañan en este merecidísimo homenaje a nuestra querida Violeta Rojo. Lamentablemente ya no nos acompaña físicamente, pero está su obra crítica, está su obra docente que nos acompaña en estos momentos. Para la presentación formal de cada uno de nuestros invitados de esta tarde, Olivares, Rubierra y Guillermo Bustamante Zamudio, nos acompaña Tania García, autora también del Taller Blanco, poeta, narradora, que desde Valencia nos acompaña y ella va a ser la encargada de la presentación formal y de la moderación de esta actividad. Y bueno, nada, te dejo la palabra, Tania. Tania, ¿nos acompañas? Sí, lo que pasa es que tengo un delay entre la comunicación, entonces tengo que esperar, escuchar todo lo que ustedes van diciendo para poder entender. Pero sí, la conexión está, pero está muy lenta. Me disculpo por eso. Yo creo que ustedes sí me escuchan a mí en tiempo, pero yo los escucho a ustedes se hace dilata la comunicación. Bueno, por supuesto, agradecer a Fundación Bordes y a la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes por este programa y en especial el día de hoy por este homenaje a Violeta Rojo. Vamos a presentar entonces a quienes pues, conforman este panel maravilloso. Vamos a iniciar con Miguel Gómez, nacido en Barquisimeto en 1964. Es escritor, académico y crítico literario que ha dedicado su carrera a tender puentes entre la literatura de su país y el mundo académico estadounidense. Gómez ha desarrollado una prolífica obra que abarca narrativa, ensayo y crítica. Es autor de Retrato de un caballero, 2015, Llévame esta noche, 2020, El desengaño de la modernidad, 2017, y La realidad y el valor estético, 2010. Hispanoamérica, 1999, y Poéticas del ensayo venezolano del siglo XX, del 2007. Actualmente, Gómez es Board of Trustees, Distinguished Professor en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Su labor académica la ha convertido en un referente en la difusión de la literatura hispanoamericana en Estados Unidos.
Continuaremos con Rubí Guerra, Santo Tomé, 1958, quien ha cultivado principalmente el cuento y la novela, una voz narrativa que se distingue por su originalidad y su capacidad para crear atmósferas mágicas y personajes memorables. Es uno de los narradores más importantes de la literatura venezolana contemporánea. Ha publicado El Avatar, 1986, El Mar Invisible, 1990, Partir, 1998, El Fondo de Mares Silenciosos, 2002, Un Sueño Comentado, 2004, La Forma del Amor y Otros Cuentos, 2010, El Discreto Enemigo, 2001, La Tarea del Testigo, 2007. Su obra ha sido reconocida con importantes premios literarios y traducida a varios idiomas. Continúa Geraudí González Olivares, Caracas, 1983, investigadora y narradora venezolana nacida aquí en Caracas. Su obra se centra en la minificción, un género que explora las posibilidades de la brevedad narrativa. Ha publicado libros de minificción como Expiatorio 2023 y ha participado en la antología Cali en su salsa 2024. Como investigadora se ha dedicado al estudio de la minificción y su relación con otros géneros literarios. Es coeditora del Taller Blanco Ediciones, desde donde procura un espacio a las nuevas voces de la literatura latinoamericana. Y cerraremos con Guillermo Bustamante Zamudio, Cali, 1958, quien es un escritor, profesor y crítico literario colombiano, nacido en Cali. Se le reconoce como uno de los pioneros y principales impulsores de la minificción en Colombia, género al que le ha dedicado gran parte de su carrera. Su amplia trayectoria académica incluye su labor como profesor en la Universidad Pedagógica Nacional y su participación en la fundación y codirección de las revistas de minicuentos Euporio y la Topa Tolondra. Ha publicado Convicciones y otras debilidades mentales, 2002, libro de minicuentos con el que ganó el premio Jorge Isaacs en el año 2002. Antología del cuento corto colombiano en 1994, 2004. Coantología con Harold Kremer, los minicuentos de Euforio en el 2003 y coantologada con Harold Kremer. Bueno, muchísimas gracias, sean todos bienvenidos y pasemos entonces a escuchar a nuestro panel. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer la invitación a participar en este acto de homenaje a Violeta Rojo. Lamento, eso sí, no poder hacerlo de manera directa debido a mi horario de clases. La verdad es que no es fácil hablar de alguien a quien uno no solo ha admirado, sino que también ha querido, ¿no? Para mí, Violeta, y lo he dicho en otras ocasiones, era casi una hermana con la que me comunicaba constantemente pese a la distancia, porque yo me fui de Venezuela en 1989. Nos conocimos, de hecho, por correspondencia, cuando ella me contactó en una ocasión para pedirme copia de un libro mío sobre teoría de los géneros literarios que se había publicado en una universidad española y no circuló en Venezuela. Y a partir de allí fuimos acumulando correspondencia hasta que empezamos a encontrarnos en cada feria del libro de Valencia, donde Violeta organizaba reuniones sobre la microficción. Y en cada oportunidad, por supuesto, en que visitaba yo Caracas, y eso fue muy frecuente hasta el año 2016. A partir de allí ya teníamos a nuestra disposición el WhatsApp y bueno, el intercambio fue realmente semanal. Am, ah, Mi relación literaria con Violeta fue también muy rica y tuvimos distintos aspectos, ¿no? Es decir, nos conectamos de distintas maneras. Al principio fue un intercambio de colegas, ¿no? Que intercambiaban bibliografía. Después Violeta se convirtió en mi editora porque me invitó a participar en varias de las antologías de microficción que hizo. Y nuestro último proyecto junto fue la edición de una de mis novelas breves, que se titula Nebraska, que apareció recientemente con Monroy Editor. Ella era la directora de la colección literaria y de verdad puedo decir que hizo un trabajo ejemplar. Creo que todos los autores que aparecieron, gracias a ella, podemos decir lo mismo, básicamente.
En mi caso, y esto lo comenté en la presentación que se hizo en la FILUC de octubre de 2024, que por cierto es probablemente uno de los últimos eventos públicos en los que participó Violeta, si no el último. Igualmente estaba allí nuestra querida Crina Ver. Bueno, puedo decir en mi caso que siento que mi noveleta no sería la misma sin la intervención de Violeta, que hizo una lectura crítica a fondo del manuscrito que le presenté y me ayudó a repensar muchísimos detalles, ¿no? Incluso a raíz de nuestras conversaciones, el título de la noveleta cambió y alteré el orden de los capítulos. Bueno, ese es precisamente el trabajo de un editor literario y muy pocos hoy en día, creo yo, lo están haciendo. Tener a Violeta como consejera fue realmente un privilegio, ¿no? Y por supuesto, tenemos que hablar de la gran lectora y crítica literaria que Violeta fue. ¿Sí? No estoy diciendo nada nuevo, si recuerdo que fue una de las mayores especialistas en lo que ella llamó primero minicuento y después acabó llamando microficción. Su nombre para mí está junto con el de los mayores especialistas hispánicos en este tema y estoy pensando en gente tan reputada, ¿verdad? Tan talentosa como Raúl Brasca, Francisca Noguerol, David Lagmanovich, Dolores Koch y Juan Armando Eple, ¿no? Violeta publicó mucho al respecto desde que escribió su tesis y eso incluye numerosas antologías y artículos en los que dio prioridad a hablar de lo que se hacía en Venezuela, ¿no? Pero no voy a ir demasiado a fondo en ese tema porque estoy seguro de que otras personas aquí presentes lo van a hacer. Prefiero ocuparme más bien de aspectos de su obra crítica que podrían quedar relegados o ser pasados por alto. Y Violeta, hay que recordarlo, no solo se ocupó de la microficción, sino que hizo muchísimo más. Yo creo que una buena prueba de eso son los ensayos que recogió en un libro aparecido en el año 2018, si no me engaño, con la editorial El Estilete, que se titula Las heridas de la literatura venezolana. A mí me parece que ese volumen en particular la confirma como una voz muy importante en varios debates críticos esenciales, ¿verdad?, que se han tenido en Venezuela en los últimos 25 años, ¿no? Pero ese libro hay que tenerlo en cuenta también porque refleja la variedad de intereses, ¿verdad?, que Violeta tuvo. Y sobre todo por la inmensa inteligencia con que abordó cada uno de esos temas. El título general, Las heridas de la literatura venezolana, le viene por uno de los últimos textos que se dedica a la narrativa, y es por supuesto una meditación sobre el efecto que ha tenido en el cuento y la novela venezolano de los últimos 20 o 30 años la situación del país. Todos los accidentes, ¿verdad?, que son nuestra historia social y política en el siglo XXI, por supuesto, tienen que traducirse de alguna manera en el hecho artístico, ¿no?, en el hecho literario. Pero en esta publicación yo diría que hay mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos sobre la autobiografía en Venezuela. Hay trabajos sobre el parecido de algunos pasajes del fraile José Antonio Navarrete a fines de la época colonial con los microcuentos, o el influjo que las dictaduras de nuestra historia, las muchas dictaduras, han tenido en la narrativa del país. Y no importa cuál sea el asunto específico, la sensibilidad de Violeta para el detalle es siempre iluminadora, ¿verdad? Y por lo menos para mí una fuente de placer intelectual absoluto, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel Campos, que fue, por cierto, quien escribió el prólogo de este libro al que me refiero, en que pese a toda la variedad que hay aquí, hay también una constante.
Violeta siempre acaba examinando las relaciones entre la realidad, la ficción y el testimonio. O para decirlo de otra manera, ¿qué hay de ficción en el testimonio y qué hay en el testimonio de ficción, ¿no? Una inquietud esencial, ¿verdad?, con respecto a la escritura testimonial que tuvo Violeta, era su ingrediente autobiográfico y cómo ese ingrediente de una u otra manera, al menos en Venezuela, tendía a esconderse. Ella no sostenía que Venezuela no tuviera autobiografías, sino que las autobiografías disponibles no ofrecían realmente introspección, una búsqueda dentro del alma de quien escribía. Ah, como si el sujeto moderno, el yo, ¿verdad?, entendido como una propiedad privada, no acabara de consolidarse. Y eso me parece muy claro en uno de los primeros trabajos del libro que está dedicado precisamente a Francisco de Miranda. Y les voy a leer un breve pasaje, ¿no?, que creo que lo demuestra muy claramente. Dice Violeta: a pesar de lo minucioso que es en sus anotaciones, los comentarios son externos. Muy rara vez conocemos al personaje profundo. Es como si sus vivencias fueran exteriores. No sabemos de sus sentimientos, nunca se refiere a su familia, no hace mención de si alguna vez se sintió solo y perdido, si se enamoró o fue feliz. Ni siquiera explica si las razones verdaderas de sus viajes eran conseguir apoyo económico, político y militar para la independencia o simplemente diletantismo de viajero curioso e ilustrado. Cuando Violeta se concentra en otro autor, Rafael Nogales Méndez, hace también muy necesaria la distinción entre los escritos autobiográficos y los escritos memorialistas, ¿no? Y ella enseguida va a afirmar algo que creo que también es muy bueno citar. Vean, oigan este pasaje. En Venezuela hay más memorialismo que autobiografía. Entre las memorias que nos dan una visión de la historia podemos encontrar las de héroes de la independencia, perseguidos políticos, presos, opositores, ministros y aduladores varios. En estos textos rara vez el protagonista es el individuo, sino el tiempo histórico. Muchas de las memorias no hablan ni siquiera de la circunstancia del autor que las escribe, solo se dedican a hablar de la época. Ser testigos de un evento trascendental o de la actividad de alguien famoso y reconocido es lo que motiva esas páginas. No son individuos, sino testigos del colectivo. Bueno, en otras palabras, lo que está diciendo Violeta es que el yo, el yo enunciativo de estos textos no pasa de ser un interlocutor de la sociedad. Y la sociedad va a ser el principio rector siempre. La única excepción que ella nota se produce cuando el tema es la niñez de quien está escribiendo. Pero ella también apunta a algo muy inteligente y esa excepción dice, es posible porque, voy a citarla, los recuerdos de la infancia son textos sobre alguien que en cierta medida no está, alguien que ya murió. Bueno, así que esa ausencia lo que hace es básicamente preparar al hombre público que está contando la historia de cómo llegó a representar a la colectividad, no cómo llegó a individuarse, ¿no? Bueno, por supuesto, además de ese gran tema, el tema del testimonio, de la ficción, de la realidad, las heridas de la literatura venezolana ofrece otras discusiones, ¿verdad?, que retratan muy bien el pensamiento de Violeta. Por ejemplo, hay dos trabajos que ella dedica, ¿verdad?, a las novelas de Miguel Otero Silva, o a la relación de las novelas de Miguel Otero Silva con el poder. También hay reflexiones muy valiosas sobre la obra de Osvaldo Trejo, ah, sobre quien escribe muy poco últimamente y fue un autor que Violeta valoró mucho. Y hay ensayos también sobre la llamada autoficción.
Es decir, relatos donde se borran los límites entre lo imaginado y lo vivido en ciertos autores. Y este tipo de escritura, ¿verdad? Llegó a interesarle, me parece a mí, sobre todo durante sus últimos años, porque sería una evolución muy lógica, ¿verdad? Dentro de su pensamiento, luego del interés que había tenido por la autobiografía y el testimonio, pero también su interés por la ficción propiamente dicha. O sea que los ensayos que ella le dedica a la autoficción son como una especie de síntesis dialéctica, ¿verdad? De lo que había estado haciendo como crítico. Am, bueno, para terminar, quiero subrayar un aspecto muy importante de este libro que les comento, que fue prácticamente el último de Violeta. Ella en varias oportunidades me habló de textos creativos que había escrito, textos que estaban entre la microficción y el apunte memorioso. Y yo en varias oportunidades también le pedí que me los pasara, me encantaría verlos, pero ella siempre era muy tímida, ella se negaba, ¿verdad?, a eso. A mí me parece que en las heridas de la literatura venezolana queda un registro no solo de la Violeta como crítica, sino también la Violeta creadora. Porque algunos de los textos que están recogidos en ese volumen no son estudios propiamente dichos, es decir, con un método riguroso, notas al pie de página, que caracterizan muchos de sus trabajos, la mayoría, sino que son ensayos, es decir, son textos más íntimos, llenos de subjetividad. Incluso en ellos las imágenes prevalecen sobre las ideas. Es decir, ya es una labor de escritura creadora. Y hay uno que a mí me encanta, que se titula, a ver si encuentro el título, es un poco largo, se titula Historia autoficcional sin fantasmas para unos relatos de autoficción con fantasmas. Y por supuesto, los invito a todos ustedes a leerlo. Yo creo que el título ya basta para que se hagan una idea del tipo de libertad y de ludismo, ¿verdad?, al que me estoy refiriendo. Violeta siempre hablaba de resistencia. Ese nombre y el verbo resistir resumían mucho de lo que ella quería expresar acerca de la vida cotidiana en Venezuela y de la vida en general. Y a mí me parece que en lo que dejó escrito, algo de Violeta va a resistir el paso del tiempo. Va a resistir en eso y por supuesto también en el profundo cariño, ¿verdad?, que le demostró a sus amigos y que se va a quedar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Tania, ¿sigues conectada? Sí, sí sigo conectada, pero me decía que me habían silenciado. Y yo, ay Dios, me silenciaron. Estamos en vivo. Ese es el tema. Bueno, decía que muchísimas gracias a esa intervención de Miguel Gómez, ¿ok? Y que vamos a continuar con la intervención de Rubí Guerra, pero que antes queríamos mencionar que en la sala se encuentra Gaby Mesones Rojo y que de ser posible una intervención de su parte, pues estamos atentos a escucharla, porque, bueno, es nada más y nada menos que la hija de nuestra escritora homenajeada de hoy, Violeta Rojo. Hola a todos y a todas. Bueno, muy brevemente, muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo de hacer este evento. Bueno, yo como muy honrada y muy conmovida y también como muy interesada de que se hable para ahondar un poco en la obra de mi mamá. Estoy seguro que ya le hubiese encantado como estar aquí escuchando todo esto, pero bueno, de verdad muy agradecida también por todas las personas que nos están acompañando más allá de los ponentes. No, gracias a ti, Gaby, por acompañarnos en este momento, que seguramente, bueno, es uno de los primeros, pero no va a ser ni medianamente el último. Hay muchísimo que hablar de la obra
de Violeta Rojo. Creo que todavía no alcanzamos a ver la magnitud para la literatura latinoamericana de su trabajo. Apenas lo estamos empezando a abrir, a arrastrar. Bueno, ahora continuamos con la intervención de Rubí Guerra. ¿Se encuentra en la sala? Sí, en la sala se encuentra Rubí Guerra. 21-046. Agradecemos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados. ¿Me Sí, escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, ¿qué tal? Sí, sí. Buenas tardes. No sé si me veo, yo no me veo, no sé. Tengo aquí un gran botón rojo, azul que dice terminó de hablar, pero no logro. Estoy como Adriana Cabrera porque estoy usando el teléfono de mi esposa. Eh, no sé si, no encuentro cómo activar la pantalla. Bueno, me dice que me escucha, Marisol. Sí, te escuchamos perfecto. perfecto, Rubí. Ok, entonces yo voy a hacer mi intervención. Yo hubiera querido hacerla sin leer, pero voy a tener que leer porque no me atreví en última instancia de que se me olvidaran muchas cosas. Y como es una intervención más bien anecdótica, preferí escribirla. Entonces voy a leerla. Eso sí, la escribí, digamos, como si la estuviera hablando. Si no la revisé, es una, digamos, narración más o menos espontánea, a pesar de que está escrita. Antes de comenzar, bueno, quisiera darle las gracias a la Fundación Borges, a la ULA, Marisol, a todas las personas involucradas, a Geraudí, a Néstor, a los demás participantes, por estar aquí en este homenaje a Violeta, que fue una persona tan querida y, y bueno, y será siempre recordada. Entonces voy a comenzar a leer. Puedo decir que conocí a Violeta Rojo 2 veces. La segunda vez fue a través de mi esposa, poco tiempo de que comenzara su posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Adriana, mi esposa, había encontrado en Violeta no solo una extraordinaria profesora, sino también, y quizás más importante, una interlocutora atenta y estimulante. Así que de esa manera comencé a conocer a Violeta, mediante los relatos que me hacía casi cada semana mi esposa sobre lo que Violeta había comentado o explicado sobre los textos de su materia, o sobre consideraciones más amplias de la literatura. Que vemos, pero el micrófono está cerrado. No te escuchamos, Rubí. Rubí, debes activar tu micrófono. ¿Sabes yo? Aquí. ¿Se me escucha ahora? Te volvemos a escuchar. Ahora sí. Si quieres, retoma el texto. Ok, Gracias. voy a retomarlo no desde el O comienzo. está No, muy bajo o está desconectado. no Sí, estoy ahora sí. ya se me escucha. Ok. Decía que, así que de esa manera comencé a conocer a Violeta mediante los relatos que me hacía casi cada semana mi esposa sobre los que Violeta había comentado o explicado sobre los textos de su materia o sobre consideraciones más amplias de la literatura, la teoría literaria o la cultura. Es una forma algo extraña de vincularse con alguien, pero tan eficiente como cualquier otra. A través de la admiración de Adriana, Violeta se me convirtió en alguien cercano, aunque yo solo había hablado con ella una vez, varios años antes, en 1989 o 1990. Y esta fue la primera vez que la conocí. Yo trabajaba en la dirección de literatura del CONAC y no recuerdo exactamente por qué Violeta estuvo en la oficina. Hablábamos de cine, o mejor dicho, hablábamos de crítica cinematográfica, que yo había intentado en varios periódicos y revistas de Cumaná,
y que Violeta ejercía con regularidad para la revista Cine al Día. En algún momento de la conversación mencioné una crítica que me parecía particularmente irrespetuosa con la obra, llamémosla así por educación. Era una película venezolana infame, eso yo no lo podía negar, pero la crítica no era tal, sino una lista de adjetivos descalificadores, todos merecidos, pero sin argumentación. Y para colmo, filmaban 2 personas. Y Violeta me dijo, con calma, pero tensa, que aquello lo habían escrito ella y su esposo. Pocas veces en mi vida me he sentido tan avergonzado. Sentí que había cometido una falta de discreción imperdonable, pero tampoco podía retirar lo dicho, así que reafirmé mi opinión tratando de ser lo menos agresivo posible. Ella me dio la razón, no sé si por cortesía o porque en verdad creyera que aquello había sido un exceso. En todo caso, nos despedimos y aunque nos encontramos varias veces en eventos literarios, no volvimos a hablar. Realmente no sé si ella recordaba este episodio y mucho menos sé si me recordaba a mí, ese joven funcionario de la Administración Cultural. Volvimos a tomar contacto directo muchos años después, cuando me invitó a conversar con sus alumnos sobre mi libro Un sueño comentado. Ya mi esposa había sido su alumna y yo había aprendido a admirarla. Fue un encuentro sumamente grato por el intercambio de opiniones con sus alumnos y por la simpatía e inteligencia de Violeta, capaz de encauzar la discusión cuando ésta se perdía en recodos demasiado anecdóticos. Ella hacía una pregunta o afirmaba algo que volvía la discusión a su cauce, la narrativa venezolana contemporánea, que era lo que nos ocupaba en ese momento. Eso lo hacía sin que resultara una imposición. Lo hacía de una forma sonriente, amable y elegante, porque Violeta podía ser al mismo tiempo muy amable y muy cáustica, y siempre sin perder la elegancia que la caracterizaba tanto en su aspecto físico como en su comportamiento. Después de eso, seguimos en contacto básicamente de saludos a través de mi esposa, porque ellas se comunicaban con regularidad. En los talleres de narrativa que suelo dictar, sí teníamos tiempo de hablar con elementos de su libro, de trabajar, perdón, con elementos de su libro, breve manual para identificar minicuentos. Eso la mantuvo presente para mí, aunque sin una certeza. Hasta el 2019 me llamó para preguntarme si tenía alguna novela breve inédita para un nuevo proyecto editorial. Se trataba de la colección de narrativa que estaba por iniciar Monroy Editor y en la que terminarían publicando Ana Teresa Torres, Antonio López Ortega, Norberto José Olivar, Carlos Lozada, Santa Ella, Méndez Guedes y Gómez. Hasta el momento, por supuesto. Puedo decir que en esto iniciación por el respeto, la colaboración, la que Violeta trataba todo lo que tuve un libro. De uno de sus correos repasa lo que debíamos hacer, dice Violeta. Te cuento el proceso. Yo ahora la vuelvo a leer, se refiere a la vuelvo a leer. Si tengo una duda, lo converso contigo. Luego se la paso al corrector, que siempre encuentra cosas a que a uno se le escapa. Las dudas también las converso contigo. Acto seguido pasa a diagramación, se vuelve a corregir, ya montado, y luego depende de los reales para la imprenta. No me extrañaría que estuviera listo antes de que si algo es que hacer planes no tiene mucho sentido. Hay varias cosas. Primero, el libro apareció en 2022, que sí que efectivamente hacer planes no tenía mucho sentido. Y segundo, el proceso, lo que parece un trabajo tan esquemático, en la forma en que Violeta lo menciona, en realidad es mucho más complicado y requirió muchas conversaciones y muchas lecturas, cosas que a mí me invitaba que Violeta pudiera dedicarle tanto tiempo y tanta atención a mi trabajo. Violeta era lo más clara que se podía hacer en este proceso, a veces complicado y amargo, de publicar un libro. Si yo tenía alguna duda, ella respondía con rapidez y claridad. Yo trataba de retribuirle cuando las dudas eran de ella. Por ejemplo, eliminé un capítulo completo cuando me expresó las reservas que le causaba. A pesar de que le encantaba, me dijo, no entendía la relación con el resto de la novela. Así que lo quité y lo sustituí por otro más adecuado.
No lo cambié porque ella me lo pidiera, sino porque la lectura de Violeta me hizo comprender que en efecto ese no era su lugar. Y en eso coincido plenamente con lo que decía Miguel Gómez antes, de que su lectura era capaz de que uno pudiera ver las cosas mejor, así como él cambió el título del libro y cambió pues capítulos, yo también, ese fue también mi proceso y ese es uno de los aspectos fundamentales del trabajo del editor que Violeta cumplía maravillosamente bien. Yo soy un escritor bastante inseguro de lo que escribo. Me cuesta aceptar que lo que hago tenga algún valor. Eso no me impide escribir, por supuesto, porque ese es un asunto interno, la relación de uno mismo con sus fantasmas. Pero publicar es otra cosa. Ahí se necesita una valoración externa que en última instancia la dan los lectores y en primera instancia lo ofrece el editor o editora. En el caso de Violeta, su valoración positiva de mi novela fue fundamental para que me animara a encarar el largo proceso de corrección, que tiene un aspecto placentero y otro torturante. Durante todo ese camino, Violeta me acompañó con inteligencia, afecto y ánimos. Nuestras conversaciones no se limitaban a mi novela, sino que pronto se dirigían a la situación del país, este desastre prolongado, al comentario de libros y autores, e inevitablemente entre gente que empieza a envejecer a enfermedades y dolencias compartidas. Una vez que el libro estuvo en la calle, continuamos llamándonos y escribiéndonos. Siempre era una alegría comunicarse con ella. El 12 de julio nos escribió: sufrí un ictus isquémico, ya medicada, nos vemos pronto. Tuve la tentación de decirle lo que siempre ella decía cuando hablábamos de las tribulaciones de la patria o de las personales. Todo va a estar bien. Pero no me atreví. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa intervención. Nosotros vamos a continuar ahora con Geraudy González Olivar. Recuerden que cualquier comentario o impresión lo vamos a dejar para el final, para el cierre. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias igual a la Fundación Bordes, a la profesora Marisol, a la profesora Fan, y bueno, por supuesto, el mismo que me acompañan en esta tarde. Y por supuesto a todos los amigos cercanos, familiares que están aquí acompañando de alguna manera este homenaje a Violeta. Bueno, para mí hablar de Violeta, pues en este momento es no difícil, pero sí un poco duro. Violeta, quienes me conocen saben que Violeta fue mi maestra y bueno, lo digo siempre en cualquier parte donde me toque hablar, por supuesto, del tema de la meditación. Muy interesante los aportes que nos han dado Miguel Gómez y Rubí, porque por supuesto ellos hablan desde la visión de los autores y además los lectores, ¿no? Que han sido de Violeta, que han sido de su trabajo, desde el ensayo, la autobiografía, por supuesto, ese maravilloso trabajo que también hizo Violeta en sus años finales de vida, que fue el trabajo de edición, ¿no? El trabajo de editor. Creo que fue muy atinado precisamente invitar a Rubí Guerra por esta razón. Y por supuesto a Miguel Gómez, que además lo atañe una gran exponente. Bueno, yo en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, de 2024, dije algunas palabras en este homenaje tan sentido que le hicimos a Violeta en vida, que de alguna manera pues, fue un homenaje que nos acercó más a la amistad, por supuesto, al trabajo también, pero a la amistad. En este caso, yo quiero hablar, por supuesto, un poco sobre lo que mencioné allí y extenderme un poco más sobre ese maravilloso trabajo académico y teórico que dejó Violeta con la minificción, por supuesto sin opacar el trabajo que luego va a mencionar Guillermo Bustamante Samuel.
Eh, bueno, yo decía en esta oportunidad, tuve muchos maestros durante mi vida y que por supuesto los maestros con lo que implica la palabra maestro, siempre maestros y maestras, siempre pues dejan una enseñanza importante, un valor, ¿no? Como personas, como escritores o como simplemente como enseñanza de vida. Y bueno, en el caso de Violeta, Violeta fue esa maestra que llega precisamente en mis tiempos universitarios. Ya, por supuesto, primero llega desde la teoría con este libro maravilloso que me acompaña desde hace muchos años, Breve Manual Ampliado para Reconocer mi Cuento, aunque en realidad eh, el que me acompaña primero es el libro rojo, ¿no? Que también publica Equinoccio y que es el libro que ella deja una vez que termina la maestría, ¿no? Bueno, digamos, esos maestros que me llegan desde la academia, desde la Universidad de Carabobo, y desde otras universidades, como fue el caso de Violeta, ¿no? Me llegan a través de las visitas de bibliotecas, eventos académicos, culturales, y justamente acá aparece Violeta Rojo. Entonces, la maestría, no solamente la maestría de los maestros que me habían acompañado, este, sino también luego mi maestría académica toma otra forma, la de la breve. En aquel primer libro titulado Breve Manual para Reconocer mi Cuento, llega a mis manos y no me pude soltar nunca más. Digamos que fueron meses largos en los que ese pequeño libro rojo de Editorial Equinoccio me acompañó y se convirtió pues en una especie de Biblia que sacaba yo en cualquier momento en el que tenía oportunidad. Ese conciso, porque es bastante conciso, tratado sobre la brevedad, terminó siendo una especie de obsesión que yo quería revisar frecuentemente, porque yo tampoco entendía qué eran estos textos tan breves, que parecía poesía, que parecía a veces crónica, que parecía ensayo, que parecía cuento, pero que no era nada de eso y que podía hacer todo eso a la vez. Entonces, en esos espacios a veces nada convencionales, yo cargaba siempre mi librito rojo, como digo. Luego, bueno, desde allí ya nada volvió a ser igual. Lo que en ese libro se decía era algo para mí novedoso y distinto, muy distinto a lo que había leído en los libros de teoría literaria. Violeta cambió el destino de la brevedad en Venezuela y eso lo sabemos todos los que estamos acá, en un tiempo en el que muy pocos, por no decir nadie, bueno, nadie no, pero muy pocos, especialmente desde la academia, por supuesto, apostaba al estudio de estas formas literarias breves, como en principio se le denomina. Pero bueno, detrás de una genia, hay otros genios. Estamos experimentando un problema de conexión. Vamos a esperar unos minutos. Mientras tanto, voy a aprovechar para decirles que en el chat Néstor Mendoza les ha compartido un enlace en el que pueden descargar un libro de Violeta que fue publicado por el Taller Blanco Ediciones. Voy a aprovechar también estos breves segundos en los que tenemos problemas Sí, de conexión. ya volvió la conexión, creo. Ah, ya volvió. Bueno. Pero Geraudí, no la veo. A ver, Néstor, Geraudí. A ver. Néstor está conectado, aparece aquí en la lista.
Bueno, voy a aprovechar estos segundos de interrupción por razones técnicas para comentarles que en la revista Contexto de la Universidad de los Andes en San Cristóbal publicamos en 1900, en 2019 una entrevista que yo le hice a Violeta. Creo que ya Adriana está conectada. Adriana, ¿nos escuchan? Adriana. Esa entrevista se las voy a compartir por el chat. Está publicada, como se los mencioné, en la revista Contexto de la Universidad de los Andes de San Cristóbal. Ahí también le publicamos en ese mismo número una reseña de su libro, perdón, recientemente que había publicado en 2018. Creo que ya, Geraudí, ya Sí, te reconectaste. Bueno, y nos- continúa. Eh, Bueno, qué pena, disculpen, yo no sabía, no sé qué pasó con mi conexión. Pensé que habían sido ustedes, pero ya veo que ustedes tienen No te preocupes. también. Bueno, a ver, quedé creo que en el momento en el que el profesor, en el que decía que el profesor Carlos Pacheco había sido precisamente la persona que había secundado a Violeta, ¿no? En esta aventura académica de hablar sobre el minicuento como en principio ella misma lo llamó, ¿no? Eh, y bueno, también en esa aventura académica, por supuesto, la acompañaron no solamente el profesor Carlos Pacheco, que fue su tutor, sino que también la acompañaron Luis Barrera Linares, que además escribió el prólogo del libro, Carlos Leáñez Aristimuño, Julio Miranda, su gran amigo y muy querido Julio Miranda, y Ednodio Quintero. Y bueno, digamos que fue en esa primera oportunidad de conocer el libro, eh, la breve manual para reconocer minicuentos. Ya va un momento. Bueno, luego, ¿verdad? Decía que a Violeta pues la leí primero que conocerla, tal como sucede cuando escuchamos a nuestros artistas favoritos, a nuestros cantantes. Y por supuesto a Violeta la leí y la FILU me dio la posibilidad, la oportunidad en el 2009, cuando la profesora Rosa María Tovar inicia su trabajo como presidente de FILU, pues tuve allí la posibilidad de conocerla y escucharla, ¿no? En persona. Desde entonces, pues lo que siguió fue un ir y venir de conversaciones en torno al género. Violeta, como ya lo han dicho, era una persona muy amable. Cuando uno se acercaba, siempre había una receptividad de su parte y sobre todo, pues cuando uno tocaba, digamos, temas literarios comunes, ¿no? Y creo que desde ese 2009, mi acercamiento con ella fue siempre bien, digamos, bien recibido, ¿no? Por su persona. Y bueno, a partir de allí fue venir de conversaciones en torno al género, pero también la vida y sus vicisitudes nos sirvió de fondo para charlar sobre temas quizás menos académicos y más cercanos a la amistad, ¿no? Digamos, con la complicidad de dos mujeres que hablaban de temas que iban desde la escena literaria hasta temas quizás más personales. Bueno, por supuesto que en ese arsenal de material que dejó Violeta, que dejó mucho, pero que por supuesto no me voy a tomar tantísimo tiempo para mencionarlos todos, pero sí creo yo de los más importantes está, por supuesto, el breve manual para reconocer minicuentos, luego el breve manual ampliado para reconocer minicuentos, donde ella incorpora ya no solamente la teoría que maneja sobre o lo que ella cree encontrar entre esos rasgos característicos de la minificción, sino que además allí incorpora un capítulo dedicado a la minificción en Venezuela y bueno, y por supuesto los textos también se amplían, ¿no? Y nos permite, por supuesto, mirar la minificción desde un abanico muy amplio. También ese maravilloso libro que por supuesto todos conocemos, que es Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana, este libro que está acá, que me traje
en mi anterior vida a Venezuela y que muy gentilmente pues me regaló Violeta. Pues es un libro que es muy interesante porque más que una antología es una muestra, ¿no? Y además hace ella allí una especie de recopilación, más que de autores, de textos, ¿no? Allí aparecen nombres como por ejemplo el de Rafael Cadenas, aparecen nombres como el de Wilfredo Carrizales, o sea, algunos que por supuesto son escritores de minificción, pero otros que quizás no se reconocían como tales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del maestro Rafael Cadenas, que él mismo, en una anécdota, él mismo cuenta que estaba sorprendido de verse en una muestra de minificción de Violeta Rojo, por supuesto, muy agradado por eso, ¿no? Y así pues otros autores, ¿no? Eleazar León, Leopoldo Monterrey, Mariela Álvarez, entre otros. Y es interesante porque ella acá, por supuesto, deja mucha gente por fuera, porque pues no los conocía a todos, evidentemente. Ella misma lo asume años después y dice, bueno, es una muestra, y como muestra pues no podía conocerlo todo. Pero es importante decir, porque ella también siempre lo mencionaba, que la Feria de Valencia, como le dice cariñosamente Miguel Gómez, la Feria de Valencia sirvió también como un puente importantísimo para que Violeta se acercara, u otros autores se acercaran a Violeta Rojo, ¿no? Y por supuesto, nuestra querida presentadora Tania, Alberto Hernández, autor de Maracay, Arnaldo Jiménez, que para ella, por ejemplo, este par de autores fue una hazaña valiosísima para ella encontrarlos en ese camino del género de la brevedad. Bueno, en Venezuela, este libro rojo que está acá, que, eh, que hizo Violeta para un queridísimo amigo y un admiradísimo, además, el profesor Henry Martínez, profesor de la Universidad Pedagógica de Bogotá, y que falleció hace ya algunos años. La invita a ser pues justamente la persona que seleccione los textos de la antología del cuento corto en Venezuela, como lo llamó el propio Henry, ¿no? Entonces, bueno, acá por supuesto hay una selección y ella misma dice en su prólogo, en su introducción, dice que, bueno, que en realidad, por supuesto, hace una confesión vergonzante, como ella misma lo dice, y la cito: hasta no hacer esta antología no me había percatado de la calidad del cuento muy breve en Venezuela. Para mí eran textos de autores dispersos. El verlos integrados me permitió percibir no solo el vigor del género, sino también la variedad de tendencias, temáticas y formas narrativas que adquieren. Ojalá la producción siga y esta sea pública, y y de manera que año tras año pueda pensarse en adiciones a este corpus. Por supuesto, estamos hablando de 2003, imagínense. O sea, pasaron muchos años para que luego Violeta ampliara igualmente ese caudal, ¿no?, de autores. Vale decir también, por supuesto, que está el libro que como editora tuve la oportunidad maravillosa de publicar en la editorial El Taller Blanco en el año 2020, La minificción ya no es lo que era. Y bueno, tengo una anécdota al respecto, ¿no? Y por supuesto que Violeta nunca dejaba de sorprenderme, no solo en su humildad para decir las cosas, sino también en ese conocimiento tan amplio que tenía, ¿no? Recuerdo que yo le decía, Violeta, no sé, pero ese nombre no me gusta mucho. Entonces, bueno, ella me dio una explicación maravillosa sobre por qué ese título y no otro. Por supuesto que hay algo en ese transitar de Violeta Rojo durante todos esos años, desde 1997 aproximadamente, que fue su tiempo de maestría con el profesor Carlos Pacheco, hasta 2020, cuando cuando la invitamos a publicar en el Taller Blanco Ediciones. Por supuesto, imagínense todos quizás todas los cuestionamientos, ¿no?, que ella misma pudo hacerse, y que además en cada prólogo que yo he leído de Violeta, sobre todo los prólogos de libros donde ella
más que ser la prologuista, ha sido la que ha seleccionado los textos, siempre hay algo allí de cuestionamiento, o sea, siempre dice, bueno, este es un género que genera mucha polémica, porque, como ya lo dijo Francisca Obregón en Filú, están los hispanistas, los españoles que definen una teoría, y estamos los del, como dice la propia Francisca, los del bando latinoamericano, que quizás nos decantamos por otras características y que quizás diferimos en algunas, digamos, perspectivas, ¿no? Pero lo valioso de Violeta en ese transitar de la manifestación es que precisamente ella sume con humildad todo ese transitar y dice, bueno, dejé fuera en la mínima expresión autores tan valiosos como Ana Jiménez y Alberto Hernández, pero luego habla de ellos, escribe sobre ellos, los incluye en ese valioso, lástima que fue breve, el famoso La Bendición de los Jueves del Nacional, y allí tiene ella la posibilidad, en el papel literario del Nacional, tiene la posibilidad en esa sección de incorporar voces que no habían sido conocidas, ¿no? Que no se habían dado a conocer, o que quizás pues estaban como escondidas por allá en otras ciudades de provincia. Entonces, en este caso de la beneficencia, yo creo que precisamente ella hace énfasis en ese cuestionamiento, ¿no? En esa indagación, como bien lo dice Alberto Hernández. Violeta Rojo duda, y duda porque indaga. Me permito citarlo. Indaga para saber que con más dudas, lo cual es el propósito de toda curiosidad intelectual, por supuesto. Gracias, Marina. Ella, con inteligencia que anda por ahí entre páginas, letras, sombras, luces, senderos pedregosos, referencias, aciertos, hierros, temores, sabe que debe dudar para poder tener la certeza. No solo de que duda, sino que su duda es fuente de aprendizaje de más dudas, toda vez que quien no duda no aprende. Un poco muy al estilo de Alberto Hernández, pero definitivamente muy violento. Entonces, precisamente eso tiene que ver con lo que Violeta me decía, Geraudia, que en estos años que yo llevo estudiando la minificción, que estudié la minificción, todo ha cambiado, ya no es lo que era, le decía a mi hijo en principio, ahora yo le digo ficción, hay quienes le dicen ficción, hay cosas que no van a cambiar, por supuesto, la cámara proteica, entre otras cosas que ya el maestro Guillermo las dirá mejor que yo, pero definitivamente todo ese tiempo estudiando el género fue un tiempo también para dudar de ese origen, de lo que conceptualmente es o era la ficción en sus inicios, y puede llegar a ser el momento, ¿no? O en ese momento en el que ella se hace esas preguntas. Bueno, podría seguir mencionando cosas sobre Violeta, sé que el tiempo ya se acorta, y bueno, voy a cerrar diciendo que gracias a Violeta no solamente tuve la posibilidad de conocer el género de la mano de una maestra, sino que además, gracias a ella, llegué a otros maestros, por ejemplo, Guillermo Bustamante Zamudio, que está aquí con nosotros, autor caleño, autor del discurso caleño. Pude llegar, por ejemplo, a autores como Paul Blasca, Patricia Nacero, Ronnie Vázquez de Perú, a quien además tuvimos en la FILU. Y además Violeta fue esencial dentro de la del libro de la Universidad de Carabobo para crear el encuentro de minificción, ¿no? Ese encuentro que será, digamos, como encuentro, ¿no? Como espacios para discutir, para hablar sobre la minificción a partir del 2009, gracias a la amplitud, además de Rosa María, a incorporar el género dentro de la feria. 3 años después aproximadamente se convierte en una jornada y luego en una jornada, ¿no? Entonces, agradezco de ella que me dio la mano, me interpreté, pero me enseñó también a pescar, ¿no? Y bueno, en esa pesca definitivamente quedó no solamente el conocimiento, sino también
amistad y el gran amor que le tengo, porque la gente se va físicamente, pero queda, su energía queda. Y bueno, quedó esa gran amor que tengo a mi maestra y amiga Violeta Roto. Muchísimas gracias. Nada, continúa Guillermo Bustamante. Gracias por esa sentida intervención, Geraldine. Vamos a escuchar ahora a Guillermo Bustamante Zamudio para cerrar el ciclo de intervenciones y abrir entonces ya el espectro para comentarios de parte de los participantes. Bueno, un saludo para todos, un agradecimiento por la invitación. Digamos que mis desavenencias con Violeta giraron en torno a si la arepa era colombiana o venezolana. De ahí para allá, digamos, el asunto no fue más que cariño y sin que yo tuviera pues una relación muy cercana, muy estrecha, pues por la distancia de Bogotá a Caracas, pero en las ocasiones en las que nos podíamos encontrar, pues era absolutamente querida. Entonces, pues cuando Geraldine me invitó em, por asuntos de mi mala memoria, por accidente cerebrovascular, yo estaba un poco como despistado, pensé que era como más adelante el evento, y entonces hablamos y yo pensé que era oportuno como hacer como una reflexión teórica porque pues si bien todos aquí quisimos a Violeta, me parece que pues el homenaje tiene que ver es por supuesto, con el denominador del cariño, pero tiene que ver es con su lugar, ¿no? Con su lugar teórico. Entonces, en ese sentido, no sé si voy a quedar un poquito como mosca en leche yo leyéndoles un pequeño resumen que hice que empecé hace mucho tiempo cuando Violeta me regaló el manual para reconocer mini cuentos. A mí me llamaba mucho la atención la idea de la teoría, porque pues yo vengo trabajando con los mini cuentos más o menos desde 1981, pues es la edad que tiene la revista Equorio en papel. Después se empezó a hacer en blog, pero pues hace como unos 11 o 12 años, pero digamos, la historia de Corios es un poquito anterior. Entonces, digamos, pese a que quedar un poco mal, digamos, en este contexto tan afectuoso, yo voy a leerles un poco ese resumen porque me parece que digamos, hay mucha anticipación en lo que Violeta reflexionó en su momento. Bueno, entonces breve manual para reconocer minicuentos. Características, brevedad, característica evidente que determina su esencia. Rara vez excede una página y en ocasiones se limita a una oración. Como acción, personajes y temas se condensan en un espacio reducido, obliga a eliminar lo superfluo e intensifica el impacto emocional y conceptual del texto. Cada palabra cuenta. Cada oración cumple una función específica. Como no hay espacio para largas descripciones o desarrollos de personajes, se recurre a la elipsis, la sugerencia y el subtexto. Como resultado, su estructura es abierta y exige la participación del lector para completar el significado. Lenguaje preciso. La necesidad de expresar mucho con pocas palabras obliga a emplear un vocabulario preciso en el que cada término esté cuidadosamente seleccionado. Esta precisión que busca claridad también genera múltiples significados y manifiesta su carácter evocador. Metáforas, simbolismos y juegos de palabras añaden capas de significado que el lector debe descifrar. Esta economía verbal da lugar a una prosa cercana a la poesía, fusionando los límites entre ambos géneros. Carácter proteico. Capacidad de adoptar, elementos y estructuras de otros géneros.
Puede contener la intensidad de un poema, la profundidad de un ensayo o la estructura moral de una fábula. Así, permite, de un lado, experimentar formas no convencionales y crear textos que trascienden las categorías tradicionales, y de otro, la interacción con formas antiguas, leyendas, parábolas, epigramas, o modernas, manuales de instrucciones, entradas de diccionario, publicaciones en red, etc. Intertextual. Suele establecer un diálogo explícito o implícito con otros textos, obras literarias previas, referencias culturales o mitos universales. Ejemplo, reinterpretar un episodio clásico de la mitología griega o jugar con las expectativas del lector al aludir a cuentos populares. Metaliterario. Muchos textos no solo narran una historia, sino que reflexionan sobre el acto mismo de escribir o de leer. Esta autorreferencia invita al lector a cuestionar las convenciones del género y el papel de la literatura en general. Condensación narrativa. Acciones, personajes y escenarios se reducen al mínimo, dejando en manos del lector la tarea de completar. Esta condensación no simplifica la narrativa, sino que la enriquece al estimular la imaginación y la interpretación activa. Impacto emocional y conceptual. Genera un impacto profundo en el lector mediante finales sorprendentes, giros inesperados o imágenes poéticas memorables. Por su brevedad e intensidad, su mensaje se percibe como un relámpago breve y poderoso. Antecedentes y evolución. Aunque minicuento es un término reciente, las narrativas breves han existido desde la antigüedad: fábulas, parábolas, epigramas. Estas formas tradicionales sentaron las bases para lo que hoy reconocemos como minicuento, al demostrar que una narrativa puede ser breve sin perder profundidad ni significado. En la literatura hispanoamericana, autores como Rubén Darío, Huidobro, José Antonio Ramos son precursores del minicuento. Aunque su obra no es catalogada dentro de este subgénero, se demuestra un interés por la condensación narrativa y el uso preciso del lenguaje. Por ejemplo, en sus textos experimentales, Huidobro exploró la posibilidad de expresar una idea con la mayor economía verbal posible. El minicuento comenzó a ganar identidad durante el siglo XX a través de la obra de Borges, Cortázar, de Nevi, Monterroso, Arreola. Desarrollaron narrativas breves como parte de su producción literaria y exploraron las posibilidades estéticas y conceptuales de este formato. El dinosaurio de Augusto Monterroso, con apenas 7 palabras, es un ícono de este subgénero. Su capacidad para generar múltiples interpretaciones muestra que brevedad no es simplicidad, sino que abre espacios para la reflexión. El desarrollo del minicuento se intensificó en la década del 70 y 80 del siglo pasado, en gran parte gracias a revistas como El Cuento y Puro Cuento, que no solo difundieron a autores establecidos, sino que también fomentaron la creación mediante concursos y secciones dedicadas al minicuento. En estas décadas también se incrementaron antologías y estudios críticos. Así comenzó a ser reconocido como una forma legítima de expresión literaria, aunque frente a su estatus hubiera resistencia. Muchos críticos lo desestimaron como una forma menor o como un simple ejercicio de estilo, incapaz de alcanzar la profundidad de otros géneros. Su brevedad extrema fue percibida como una limitación, ya que parecía incompatible con las convenciones narrativas tradicionales, como el desarrollo detallado de personajes y tramas. Sin embargo, otros críticos lo han defendido precisamente por estas características. Su capacidad para condensar significados complejos en un espacio mínimo lo convierte en una forma narrativa innovadora y desafiante. Según Edmundo Valadez, el minicuento exige un dominio del lenguaje y de la narrativa. En la actualidad, el minicuento evoluciona y se adapta al tiempo moderno. Su brevedad lo hace adecuado para formatos digitales y plataformas en línea con un público amplio y diverso. Además, su carácter híbrido permite explorar nuevas formas de contar historias, combinando elementos visuales e interactivos.
Ya no es visto como un pariente menor del cuento, sino como una forma narrativa que refleja la demanda de una era acelerada y fragmentada, en busca de experiencias literarias intensas, pero breves. Crecen su estudio y su producción, lo que asegura su lugar en el panorama literario contemporáneo. Hace una propuesta de textos, minicuentos con fábula y sin fábula. En el primer caso, presentan una narrativa explícita que sigue, aunque de manera condensada, las estructuras tradicionales de inicio, nudo, desenlace. A pesar de su brevedad, narran una acción completa, delinean personajes y los sitúan en un contexto espacio-temporal. Son ideales para explorar temas concretos y provocar un impacto inmediato en el lector. La existencia de fábula en estos textos no implica simplicidad. Por el contrario, la necesidad de condensar una trama completa en un espacio mínimo exige al autor una gran habilidad para seleccionar los elementos narrativos. En el caso de los textos sin fábula, dice que la ausencia de una trama claramente desarrollada implica una narración fragmentaria, sugerente o incluso enigmática. Requieren una mayor participación del lector, quien se convierte en coautor al reconstruir la historia a partir de las pistas proporcionadas. Un ejemplo es el del dinosaurio. Suele usar ella en el texto del ejemplo. No proporciona un contexto claro ni detalla los eventos, pero sugiere una serie de interpretaciones. El lector debe imaginar quién despertó, qué significa la presencia del dinosaurio y cuál es la relación entre ambos. Este tipo de minicuento es eficaz para estimular la imaginación y generar una experiencia de lectura abierta y personal. Recursos compartidos. Primer recurso, la omisión de información, elipsis, que en los primeros permite comprimir la trama y acelerar su desarrollo, y en los segundos es el motor principal de la narrativa. Segundo recurso, la participación del lector. No es un receptor pasivo, sino un colaborador que interpreta, imagina y completa. Esta interacción es evidente en los minicuentos sin fábula, donde la historia no está completamente delineada y depende de la perspectiva del lector para adquirir forma. Con fábula, los cuentos ofrecen una experiencia cercana a la de un cuento tradicional, con un desenlace sorpresivo, humorístico o reflexivo. Sin fábula, generan un impacto conceptual y simbólico, invitando al lector a reflexionar sobre lo no dicho y a explorar las interpretaciones posibles. Hibridación y experimentación. En la práctica, estos elementos se combinan desdibujando las fronteras. Esta hibridación refleja su versatilidad como forma narrativa y su capacidad para adaptarse a las necesidades estilísticas y temáticas de cada autor. Conclusión. 1. Redefinición de las formas. Al enfatizar la brevedad y la precisión, desafía las convenciones narrativas tradicionales. Un desarrollo amplio del personaje, temas elaborados y descripciones detalladas. En su lugar, prioriza la sugerencia, la elipsis y la participación del lector. Así, modifica la relación autor-lector. El lector no es un lector pasivo y amplía el concepto de lo que es una historia. Esta redefinición de las normas narrativas lo convierte en un espacio de experimentación. Diferentes generaciones utilizan esta forma para explorar posibilidades estilísticas y temáticas desde el humor y la ironía hasta la reflexión filosófica y el comentario social. Demanda social. Responde al ritmo acelerado y a la sobrecarga informativa. Es accesible a un público amplio y por su intensidad narrativa es atractivo para lectores que buscan experiencias literarias impactantes en corto tiempo. Además, las plataformas digitales y las redes sociales le ha ofrecido difusión y espacio para la creación. Trinos de Twitter o publicaciones breves en Instagram han permitido experimentar con nuevas maneras de conectar con sus lectores, llevando el minicuento a audiencias globales. Desafía las clasificaciones rígidas. Al fusionar elementos del cuento, la poesía y el ensayo, la fábula,
crea una narrativa híbrida que escapa a las definiciones tradicionales. Esto amplía los límites de lo que puede considerarse literatura e invita a críticos y teóricos a reconsiderar las categorías. Con su fusión de géneros y su enfoque en la economía narrativa, el minicuento se erige como una forma literaria que refleja las complejidades y contradicciones de la vida moderna. Al explorar temas universales, demuestra que la profundidad y la complejidad no están determinadas por la extensión, sino por la maestría con la que se emplea el lenguaje. Recomendación para los escritores. Representa un desafío creativo que exige dominio del lenguaje y capacidad para condensar significados en un espacio limitado. Cada palabra debe ser cuidadosamente seleccionada para maximizar su impacto y cada frase debe cumplir una función específica dentro de la narrativa. Este rigor estilístico lo convierte en herramienta de aprendizaje y experimentación para autores de todos los niveles. Para los lectores, ofrece una experiencia literaria única. Su brevedad invita a la relectura, mientras que su ambigüedad y apertura interpretativa estimulan la imaginación y el pensamiento crítico. Los lectores se convierten en participantes activos en el proceso de construcción del significado, lo que refuerza la conexión entre el texto y la audiencia. Perspectivas. En un mundo dominado por la inmediatez y la fragmentación, seguirá creciendo como una forma literaria relevante y valiosa. Su capacidad para adaptarse a diferentes medios y contextos culturales asegura su lugar como una de las narrativas más dinámicas y versátiles del siglo XXI. Al tiempo, su estudio proporcionará nuevas perspectivas sobre la brevedad, la condensación y la interacción entre autor y lector. Bueno, yo solamente agregaría que estuvimos en conversación en relación con estos puntos y cómo ella fue evolucionando de una manera muy interesante a una idea en la cual, digamos, al comienzo era muy difícil encontrar textos y ahora, pues, textos de esta naturaleza. Y ahora pecamos por lo contrario, por el exceso. Y ese exceso de oferta la ponía ella alerta en relación con el estatuto de ese tipo de texto, que se va convirtiendo en un chiste, en una cosa fácil. Incluso creo que en la introducción de un texto ella pone como ejemplo el caso de de una marca de cerveza que invita a tomarse una cerveza y mientras tanto escribir un mini cuento y participar en un concurso. Bueno, muchísimas gracias a todos y yo entro en el denominador del afecto para con Violeta. No se te oye. Ahora sí. Muchísimas gracias por esa intervención. Después de esta panorámica de la autora y su obra, es un buen momento entonces para que cualquier comentario, cualquier intervención, con muchísimo orden, los vamos manejando poco a poco. Quienes quieran intervenir en este punto, pues este es el espacio para eso. Luz Hola, Marina quiero comentar. Bueno, simplemente muy breve. Estoy ronca por una laringitis, pero sí me da mucha alegría poder participar para recordar a Violeta. Ambas fuimos compañeras cuando estudiábamos la maestría en la Universidad Simón Bolívar. Luego, pues, la amistad se estrechó por Carlos Pacheco. Realmente le tenía un gran cariño porque trabajaron juntos en muchas cosas. Y bueno, la carácter de ella tan afable, tan abierto, tan invitante, permitía pues que mucha gente viera. Y alguien que participó ya aquí muy modestamente nos dijo que también su huella
tuvo que ver con la publicación de un libro de minicuentos de Geraudí González. Entonces, miren qué bonito. Normalmente se dice que la crítica es como ancilar o que los críticos se cuelgan de los escritores, pero resulta que también los críticos hacen literatura y la inspiran. Entonces, en este caso, pues, Violeta dejó también una huella para la creación. Te invito a leer Expiatorio de Geraudí González Olivares, un libro de minicuentos recientemente publicado que muestra todo lo que Geraudí nos dijo. Esto. Gracias, Luz Marina. Ujú. Pues, Gracias. voy a aprovechar, gracias, Luz Marina. Voy a aprovechar para decir algo a propósito de lo que dijo Luz Marina y que, aunque quizás no lo tocamos acá en esta mesa, y es que eh, Violeta fue también una gran defensora de la literatura escrita por mujeres. Es decir, Violeta fue una bueno, una visibiladora. Me disculpan la expresión, no la puedo decir. Pero bueno, hizo visible, vamos a decirlo así, más fácil, hizo visible el trabajo de muchas autoras, de muchas mujeres, mujeres que no solamente de este tiempo, sino también escritoras que quizás pues habían dejado alguna huella y había sido invisibilizada, ¿no? Ese libro, que por cierto que está Kira, que hizo el de las 100 voces, ¿no? El de las 100 mujeres contra la violencia, ese maravilloso libro, que lamentablemente ese sí no lo tengo acá, lo extravié en Valencia, bueno, no lo extravié de una manera decente para decir que me lo robaron, eh, pero sí es un libro maravilloso porque pues, aunque en principio fue creado o fue proyectado para ser solo de minificción, en una época donde quizás la minificción no estaba no tenía el movimiento que tuvo años después en Venezuela, gracias a Violeta. Entonces, bueno, surgieron allí también otras formas, otros géneros, ¿no? La poesía, la anécdota, en fin, el breve ensayo, entre otros. Entonces, creo que eso es importante decirlo. Asimismo, participó en grupos, en este momento me disculpan, se me escapa el nombre, pero por ejemplo participó junto a Pía Barros, por ejemplo, esta importantísima autora chilena, además defensora igualmente de voces femeninas, eh, participó en proyectos muy interesantes en torno a darle voz, ¿no? A darle visibilidad a muchas autoras y en especial a minificcionistas. Y a mí, yo valoro muchísimo ese trabajo de Violeta porque hay algo muy importante y creo que merece ser resaltado. Y es que Violeta lo hace desde esa elegancia que mencionó Ruby y creo que Miguel en sus intervenciones. Al humano, el atropello, no desde que porque soy mujer tengo que ser leída, sino siempre desde el valor de la mujer, pero desde el valor de la literatura, de la creación, de la autora que escribe, que merece ser escuchada porque es buena, porque escribe y no solamente porque es mujer. Creo que Violeta Rojo eso lo resaltó muchísimo y por eso para mí creo que fue de las feministas académicas que eh, creo que tuvo eh, mi mayor respeto porque precisamente su énfasis estuvo basado en eso y no quizás en otras proyecciones menos académicas, menos intelectuales y mucho menos interesantes. Entonces, es importante decirlo y acotarlo acá en este espacio donde además estamos tantas mujeres. Eso. Muchísimas gracias, Tony. Yo quisiera decir algo, no sé usar la manito, si es Sí, posible. claro, claro. Adelante. Kira, que Bueno, tienes.
Bueno, en primer término, darle las gracias a todos las personas que participaron y escucharlos ha sido muy, bueno, muy emocionante y muy eh, como una especie de consuelo, escuchar, digamos, las impresiones y el afecto y el respeto que le han tenido a Violeta y que todavía tienen, por supuesto, y a su trabajo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella haciendo la antología 100 mujeres contra la violencia de género. Realmente es algo a lo que siempre le estaré muy agradecida porque siendo yo una persona que tenía tiempo sin estar en el país, recién llegada, ubicándome en el espectro de la poesía, ella me invitó a participar sin más. Y eso me dio la oportunidad de compartir con ella y bueno, de afianzar y de desarrollar una amistad que me acompañó hasta ahora, ¿no? Una amistad que se convirtió quizás en de las principales de mi vida. Y pues creo que en los tiempos que seguirán, tal como lo dijo Miguel, creo, o Ruby, pues estaremos, o Geraudí, creo que lo dijeron todos. Habrá, pues yo creo que se descubrirá mejor la dimensión de su aporte a la literatura venezolana y a la crítica y al estudio del género de minificción. Y también un futuro al de la memoria y la autobiografía, porque esa fue su tesis de doctorado, ¿no? Em, una cosa que dijo Miguel es bien cierta. Ella era súper tímida para su propia creación. Dejó inéditos varios textos. Tengo pendiente con Gaby hablar de eso porque antes de morir ella quería que hiciéramos una pequeña plaquette con todos esos textos que tenía reunidos, que estaban inéditos, pero que no sé, bueno, al final se redujo tanto el tiempo que no tuvimos la oportunidad de verlos, ¿no? Em, y quizás a lo mejor quede algo por ahí inédito de su trabajo crítico en la conferencia que dio en Brasil el año pasado. Entonces, bueno, todavía creo que es importante. En el caso de ella había muchísima gente que la quiso y que también tuvo oportunidades de beneficiarse pues de trabajar con ella y de su amistad. Em, Creo que es importante hacer este trabajo de recolección y de mantener viva una obra en nuestro país en donde la memoria siempre es tan complicada, ¿no? Y donde siempre encontramos pues que el olvido es más fácil que el tener presente em, los patrimonios que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente aprecio mucho, Geraudí, te mando un gran abrazo y aprecio mucho también a la Fundación Bordes por este homenaje que le hicieron a Violeta, que hubiéramos esperado que ella hubiera estado en vida, pero bueno, no le dio tiempo. Gracias de todas maneras. Quisiera comentar algo. Hola, agradecer personalmente a Fundación Bordes, a la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la ULA, a la profesora Marisol, a Fanny y a todos los responsables de este ciclo de escritoras venezolanas, a todos los que están en este momento en la sala. La profesora Marisol ya estaba al tanto de este homenaje que estamos planificando de hace unos 8 meses, profesora. Eh, Igualmente, el homenaje que le pudimos ofrecer en vida en el marco de la FILUC también fue un homenaje proyectado hace un año. Y esto es, quiero destacarlo en este momento, no es un homenaje movido por la tristeza ni la premura de los homenajes póstumos. Es un homenaje que en su momento, hace un año, quisimos darle en vida sin saber que Violeta Rojo estaba pasando por este ciclo con su enfermedad, y eso es importante destacarlo. Cuando ella supo de estos homenajes, tanto del ciclo de escritoras venezolanas como el de FILUC, ya sabemos cómo
como era la personalidad de Violeta, reacia a este tipo de homenajes, y mucho más, pues, si se trata de homenajes póstumos, y nos tocó convencerla, incluso con capturas de pantalla, que estos homenajes ya se venían cocinando de hace por lo menos 8 meses. No fue fácil convencerla. Bueno, Geraudí, la profesora Marisol, la profesora Rosa María Tovar están al tanto de todos estos procesos, y creo que se tenían que dar en este momento, y para nosotros es también una muestra de nuestro afecto y nuestra admiración hacia a la vida y la obra de Violeta Rojo, y también con la intención de que durante este 2025 se sumen otros homenajes también. Esa era la idea. Y bueno, solo quería comentar esto como pie de página de este homenaje. Sí, bueno, hay una cosa que es segura. Violeta era maravillosa, pero era jodida como ella sola, así que eso no, todo el mundo lo sabe, y era muy complicada a la hora de este tipo de cosas que se referían a su persona. Pero honestamente es absolutamente merecido, pues. Ella dejó una gran obra. Ahí está Gaby riéndose, pero ella lo sabe, y es así. Dale. Sí, sí, bueno, la verdad es que con respecto sobre todo al comentario de Luz Marina sobre el tema de la crítica, yo particularmente creo que en nuestro país una figura como la de Violeta Rojo, que se enfoca de esta forma en la investigación y en la crítica acuciosa de nuestra literatura, es algo que debería reproducirse y que deberíamos tener en grandes cantidades, porque son precisamente estas figuras las que nos permiten tener lecturas profundas que quedan como registro histórico para que otras generaciones también puedan aproximarse a lo que se estaba haciendo en este momento. Entonces, yo siento que la crítica es lo que es. La crítica no es ni positiva ni negativa, es precisamente eso, tener un pensamiento crítico, una lectura profunda sobre un autor. La crítica no es algo muy distinto a un sistema de elogios. Elogiar a la obra de alguien debería venir de pues, la calidad de la obra. Y yo siento que, bueno, con el carácter que además acaba de dibujar muy bien Kira Kariakin, sí, Violeta Rojo, yo la recuerdo de esa forma, ¿no? Con un carácter bastante acucioso y muy crítico, incluso con ella misma, y eso hace que su ética, desde el punto de vista de la investigación y de lo que es su registro, lo que nos dejó, lo que nos legó como obra, sea maravilloso. Y eso es lo que nos reúne en la tarde de hoy. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, una intervención. Si no, podemos ceder entonces la palabra a quien ha estado acá presentando también pues, a la fundación, a quienes son los convocantes, la Marisol García. Sí, Ay, gracias a todos por haber participado en este cálido homenaje que ha tenido muchas perspectivas, la perspectiva personal del conocimiento a través de la edición o la ayuda para publicar un texto para la investigación, etcétera. Eh, y también el ingrediente de el valor que tiene la obra de esta importante investigadora de la literatura venezolana. Por supuesto, desde el Seminario de Escritoras Venezolanas vamos a ocuparnos en las próximas jornadas de volver sobre esta obra. Nos está pidiendo una intervención José Núñez, vamos a darle la oportunidad para que participe. José, adelante. Buenas tardes, gracias por este magnífico evento y hacer pasar una tarde muy hermosa, valorando la obra y el trabajo realizado por Violeta Rojo.
Eh, Lamentablemente yo no tuve la suerte de compartir con ella personalmente, pero el año pasado en la publicación del libro de Carolina Rosada, bueno, tuve la suerte de verla a ella en persona, digamos, de manera virtual. Bueno, creo que estoy entrando en una contradicción, pero me pareció una persona sumamente agradable y su trabajo la valoro mucho. Las cosas que he leído de ella me parecen una gran intelectual y qué suerte que estemos hablando hoy sobre ella. Nada, solamente era eso, agradecerles profundamente por hacer este evento y creo que lo tiene muy merecido. Gracias, gracias a todos. Gracias, José, por tu participación. Si hay alguien más que quiera añadir algo, comentar algo, todavía tenemos unos minuticos. Marisol, que Gaby en el chat Ajá. compartió un link donde podemos, ella compartió un link donde se pueden sumar un Linktrix de recopilación de información de libros y bueno, todo sobre que hay en la web sobre Violeta. Entonces, pues Ujú. para quienes no hayan visto el chat, puedan, pues, tienen allí el acceso a, a ese enlace. También en el chat les compartimos 2 libros completos que ella tiene Sí. y la entrevista que le publicamos en contexto, por supuesto. Entonces, si no hay ninguna otra intervención, creo que... Luis Hurtado nos ha pedido la participación. Adelante, Luis. Saludos, feliz tarde. Bueno, yo soy un estudiante de educación, mención lengua y literatura de la Universidad de Carabobo. Y nada, quería agradecerles por este espacio porque me parece increíble que tener la oportunidad, desde mi perspectiva y desde mi contexto, no conocía del trabajo de Violeta Rojo, pero me parece increíble poder estar abierto a toda esta información porque particularmente... Yo desde el año pasado desarrollé como esta curiosidad por conocer el trabajo de mujeres venezolanas en la literatura, porque me parece que es algo que deberíamos aprender desde la educación primaria, ¿no? Entonces, escucharlos, saber que siempre está el factor como humano a través de todo el proceso de un escritor y cómo eso influye y cómo eso marca, y escucharlos a ustedes que se conocen, no sé, es algo increíble para una persona como yo, para un joven como yo. Entonces, bueno, nada, quería agradecerles y me parece espectacular poder escucharlos hablar desde todos los puntos de vista, desde quién fue Violeta Rojo como persona, desde su impacto en la academia, a través de sus investigaciones. Y bueno, me parece que hoy me voy de aquí con toda esta información y espero... em, que pueda ser como una semilla para más adelante promoverlo, porque siento que en mi generación eso hace mucha falta y por eso hablaban de la memoria, de todas estas cosas que Mm. como que son muy importantes ahora, entonces yo quiero ser como vocero de eso, entonces estoy súper agradecido por las palabras de todos ustedes porque se hayan tomado el tiempo y bueno, muchísimas gracias y que tengan feliz tarde todos. Gracias, Luis, por tu participación. No sé si me queda alguien más y no he visto. En el chat nos están colocando comentarios también algunos participantes, Sonia Chocrón, Elizabeth Rubiano. No logro ver los demás, pero agradezco a todos los que hoy han compartido este homenaje, han participado activamente, nos han acompañado, sobre todo a su hija, Gaby, por haber estado con nosotros y habernos compartido su intención de visibilizar la obra de su mamá. Por supuesto que vamos a colaborar con ella y el seminario va a seguir activo. Lamentablemente, a finales del año pasado perdimos a 3 escritoras muy importantes para nosotros, entre ellas Elisa Lerner, a quien le haremos un homenaje póstumo en febrero, ya los invitaremos con tiempo, y la otra es Crina Ver, que la mencionó Ruby Guerra. De todas ellas nos ocuparemos durante este año en nuestro seminario. Muchísimas gracias
a todos por habernos acompañado y nos vemos en el homenaje póstumo a Elisa Lerner. Feliz tarde. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias. Tania. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.